Ciencia, salud y medio ambiente. Noveno grado. División celular, parte 2. Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa una vez más. Hoy vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos la semana pasada, que es la división celular. La semana pasada aprendíamos sobre la mitosis. Ahora vamos a hablar sobre la segunda división celular llamada meiosis. Sabemos que todos los organismos, para que puedan crecer y desarrollarse, primero sus células necesitan ganar tamaño y también necesitan reproducirse. Hablamos la semana pasada sobre la mitosis y sobre cómo se distribuyen los cromosomas en esta división celular. Hoy hablaremos de la división celular llamada meiosis y vamos a ver su importancia en la distribución cromosómica de las características heredables. Comencemos con un poco de historia. Corría el año de 1883 en la Universidad de Jena, Alemania, cuando uno de los alumnos más destacados del ecólogo alemán Ernst Haeckel realizaba trabajos de embriología comparada. Este alumno tenía como nombre Oskar Hertwig. Años más tarde, Oskar Hertwig, mediante el estudio de fertilización en erizos marinos, probó que esta ocurre debido a la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además, reconoció el rol del núcleo celular durante la reducción del número de cromosomas en la meiosis. Sus experimentos con huevos de ranas observó que las células de estas se dividen en su eje más largo. Esto se reconoció con el tiempo como la regla del eje largo o la regla de Hertwig. También escribió que el núcleo celular no solo es responsable de la fertilización, sino también de la transmisión de las características hereditarias. Su propuesta fue comprobada mucho tiempo después, en 1944, con el experimento de Oscar Avery y Colin MacLeod sobre el papel del ADN. Si vamos a hablar sobre meiosis y sobre distribución de cromosomas, tenemos que entender algunas de las características de los cromosomas primero. Sabemos que todas células contienen juegos de cromosomas o pares de cromosomas. Por lo tanto, estos juegos de cromosomas tienen un nombre formal, conocido como ploidía. La ploidía está representada por X sub n, en donde X, como pueden ver, representa el número de juegos de cromosomas que tiene una célula. Esto nos lleva al siguiente elemento. Hay células haploides y células diploides. ¿Qué significa esto? Las células haploides, representadas por la N minúscula, significa que poseen solamente un juego de cromosomas, mientras que la célula diploide, representada por 2 sub n, significa que contienen dos juegos de cromosomas. Hablando de la célula humana, nosotros sabemos que hay 23 pares de cromosomas en las células. Siguiendo la regla, hacemos nosotros la multiplicación y sabemos que 23 pares de cromosomas por 2 o 23 cromosomas por 2 es igual a 46. Lo que hace que en total las células humanas somáticas tengan 46 cromosomas en su núcleo. Esta representación gráfica que ustedes ven acá es un modelo sobre el par de cromosomas. Cada uno de estos bastones representa una cromátida. Las cromátidas hermanas están unidas en esta zona que he dibujado o que he marcado acá. No significa que esté hueco en esta parte del cromosoma, sino que en esta zona o en esta región de la unión se encuentra el cinetocoro, que es la región donde se adhieren
los microtúbulos del uso para poder migrar los cromosomas al momento de la división celular. En los cromosomas, o específicamente en cada cromátida, estas bandas de colores representan regiones específicas en donde están alojados o donde están localizados los grupos de genes. Es decir, que cada banda de estas representa un gen y el sitio en donde los genes están ubicados en las cromátidas, es decir, en este sitio, en este otro sitio, en este otro sitio, esos lugares o esas localizaciones espaciales se conocen como locus. Hay diversos locus, hay una gran cantidad de locus porque hay muchos genes en cada cromátida. Ahora, el ordenamiento de las cromátidas y de los pares de cromosomas son conocidos como cariotipos. Cuando se ordenan, en el caso de los humanos, los 46 cromosomas de acuerdo al tamaño y a la forma, que pueden ser en una forma de X o en una forma de Y pequeña, ese ordenamiento de los cromosomas se hace en una representación gráfica llamada cariograma. Ahora que ya comprendemos un poco mejor las características de los cromosomas, hablemos sobre la meiosis en sí. ¿Qué es la meiosis? Es cuando una célula eucariota diploide distribuye sus cromosomas o el número cromosómico de su núcleo hacia 4 células hijas que son haploides y cuyo material genético es diferente entre sí y entre el de la madre. Al igual que la mitosis, la meiosis también tiene funciones específicas. Una de las cosas esenciales en los seres vivos es la distribución cromosómica en las células y también la variabilidad genética. La meiosis cumple con estas funciones y también mantiene constante el número cromosómico en cada célula. Recordemos que la meiosis también en animales ocurre en las células sexuales, es decir, en los espermatozoides y en los óvulos respectivamente. Además, la meiosis se encarga de la redistribución de los cromosomas a las células hijas y por ello necesita hacer 2 divisiones celulares consecutivas. Estas 2 divisiones celulares consecutivas se conocen como meiosis 1 y meiosis 2. Al igual que la mitosis, en la meiosis ocurren 4 fases en cada división. Comencemos con la primera. La primera es la profase 1 de la meiosis 1. En la profase 1, la célula comienza a formar los microtúbulos que van a ser los que conlleven o los que lleven a los cromosomas. En este mismo momento, el núcleo celular se dispersa y los cromosomas se conforman entre sí, formando la estructura de X y Y. Hay 4 pares, o más bien hay 4 cromosomas formando 2 pares que se entrecruzan entre sí, cambiando o recombinando su material genético en esos puntos de contacto o en esos locus, como aprendimos. Esos puntos de contacto se llaman quiasma y es en la profase 1 en donde ocurren. Luego, esto nos lleva a la siguiente fase, que es la metafase 1. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos están ya adheridos a los microtúbulos y estos son llevados hacia el ecuador celular, de manera que se alinean en el ecuador celular. Y es en la metafase en donde comienza a aparecer el surco de división. Pasando a la siguiente fase, que es la anafase 1, en este momento se da la migración y la separación de los pares de cromosomas homólogos, haciendo que solamente las cromátidas hermanas se muevan cada una hacia los extremos opuestos de la célula con la ayuda de los microtúbulos adheridos a cada cinetocoro.
Esto al final lleva a la última fase, que es la telofase 1. En la telofase 1 se da la migración completa de los cromosomas, reaparece un poco la envoltura nuclear, el surco de división se hace más profundo y se generan las primeras 2 células. Esto da parte instantáneamente a la segunda división meiótica y aquí comienza la meiosis 2. En la meiosis 2 también ocurren las 4 fases, solamente que a esta pues se les adjunta el segundo número o el número de la meiosis 2. En la profase 2, que es la que inicia, nuevamente las 2 células resultantes comienzan cada una independientemente una división celular. En cada célula, nuevamente las cromátidas se unen a los microtúbulos en esta fase y empieza la migración, dando lugar a la metafase 2. En la metafase 2, nuevamente las cromátidas hermanas están alineadas en el ecuador celular justo para ser llevadas por los husos. Luego viene la anafase 2. En la anafase 2 se da la migración de cada una de las cromátidas. Los cinetocoros se rompen y una cromátida se dirige a un extremo y la otra cromátida se dirige al otro extremo de la célula, dando al final la telofase 2. En la telofase 2 se completa la migración de las cromátidas individuales, cada una en células nuevas. El surco de división se profundiza y se realiza la segunda división meiótica. Esto da como resultado final 4 células diferentes con una cromátida cada una, diferente el material genético a la célula madre que las originó. Y las 4 células, al tener solamente una cromátide, es decir, un juego de cromosomas, estas células son 4 células haploides. En los animales, estas células haploides son los espermatozoides y los óvulos. Variedad en los ciclos de vida. A pesar que la meiosis y la fertilización son comunes en todos los organismos con reproducción sexual, la sincronía de estos 2 eventos en el ciclo de vida varía dependiendo de las especies. Estas variaciones pueden agruparse en 3 tipos principales de ciclos de vida. En humanos y otros animales, los gametos son únicamente células haploides. En plantas y algunas algas que poseen otro tipo de ciclo de vida, llamada alternancia de generaciones. Esta ocurre cuando la misma especie presenta 2 estadios multicelulares con fase haploide y diploide, ya que para volver a la fase diploide es necesario que 2 sujetos haploides se reproduzcan. Esto ocurre en el ciclo vital de vegetales, donde las esporas meióticas haploides crecen para formar un gametofito haploide, productor de gametos haploides también, que al fusionarse forman un esporofito diploide productor de esporas. El otro tipo de ciclo de vida ocurre en la mayoría de hongos y algunos protistas. El cigoto es diploide y se divide dando por origen, a través de la meiosis, a organismos unicelulares o realiza mitosis para originar organismos pluricelulares haploides, que también realizan más mitosis para producir gametos, que al ser fertilizados producen de nuevo un cigoto diploide. Esto quiere decir entonces que la variabilidad y la biodiversidad depende de la acumulación de información genética en entornos favorables. Esto también favorece a la evolución de las especies. Esta variabilidad genética, los animales y todos los demás organismos que se reproducen sexualmente lo realizan a través de la meiosis con el intercambio o el entrecruzamiento
y que es la recombinación de sus genes. Por otro lado, la reproducción asexual también hace lo mismo, y pareciera que en condiciones favorables, la reproducción asexual es más ventajosa que la reproducción sexual, porque la reproducción sexual requiere una mayor cantidad de energía y también no garantiza las combinaciones exitosas de los genes, así como las mitosis de la reproducción asexual. Sin embargo, casi es universal la reproducción sexual en animales. Esto significa entonces que tanto la reproducción asexual como la sexual son las dos vías en donde el entrecruzamiento genético favorece la variabilidad de especies y también favorece la evolución de estas. Muy bien, hemos aprendido acerca de la mitosis y de la meiosis en estas 2 semanas. Espero que hayas sacado mucho provecho de este tema tan importante para la biología. Y te invito a que sigas sintonizándonos la próxima ocasión con otro tema importante aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos. Ciencias Naturales. Primer año. Mecanismos de evolución. Hola, soy Tonatiu. Y a partir de esta semana los voy a estar acompañando en un giro completamente radical a las temáticas que hemos venido viendo. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de una palabra que seguramente te suena familiar. Hablaremos sobre evolución. Bueno, sin más, ¿qué es la evolución? Evolución en biología puede hacerse como un sinónimo de cambio. Pero, ¿qué clase de cambio? No hablamos de una mejora ni de un progreso. Hablamos simple y llanamente de un cambio. Solo existe una condición que debe ser cumplida para este cambio. Esa condición es que el cambio debe darse dentro de una población y poder transmitirse de una generación a otra, es decir, heredarse. ¿Y qué clase de cambios son los que se heredan? Pues los que se encuentran en el material genético, es decir, en el ADN para todos los seres vivos. Y ahí existe otra palabrita que vamos a aprender, que es lo que está en el material genético, y se trata de los genes. Veamos qué son. Bien, un gen es una unidad de información que codifica para un producto funcional, que bien podría ser, por ejemplo, un ARN o también una proteína. Pero físicamente, un gen es una secuencia de ácido nucleico que se encuentra en una región particular del material genético. Este material genético es larguísimo, así que se superenrolla y se organiza en unos lugares que nosotros llamamos, o en unas estructuras más bien que nosotros llamamos cromosomas. Entonces, este gen se ubica en un lugar específico adentro de ese cromosoma. Esta ubicación específica del cromosoma o la dirección donde podemos encontrar un gen particular lo llamamos locus. Entonces el locus es la dirección donde habita ese gen. Pero hay otra cuestión importante, y es que donde está ese gen también de alguna manera podría haber otra versión de ese mismo gen. En vez de tener este gen rojo, por ejemplo, podríamos tener un gen azul. Cualquiera es el mismo gen, pero, o sea, que sirve para el mismo producto funcional, pero tiene otra versión. A estas versiones de los genes las llamamos alelos. En este caso, estamos viendo que en este cromosoma, en ese locus específico, podríamos tener un alelo que fuera o que se va a representar por el rojo y otro que se va a representar por el azul, y entonces tenemos, por ejemplo, un alelo A y un alelo A que seguramente has recordado de tus clases de genética. Esta variabilidad que tenemos adentro de las poblaciones, esta cantidad de alelos, es lo que llamamos nosotros variabilidad genética.
Ahora, veamos entonces cómo funciona o cómo se comportan estos alelos adentro de una población con el siguiente ejemplo. Bien, estas chibolas que tenemos acá nos van a representar distintos alelos, así como hicimos la demostración antes. Y estas cajas de Petri significa que hay dos poblaciones aisladas donde los alelos se mantienen mayoritariamente en una que en otra, si puedes notarlo. Ahora, esa proporción en la que se encuentra un alelo dentro de una población la llamamos frecuencias alélicas. Imagina por un momento que esta población de acá es una población del Salvador y el alelo o los alelos que estamos viendo son los del tipo de sangre O, que serían estos negros, los del tipo de sangre A, que serían estos que serían verdes, los del tipo de sangre B, que serían los blancos, y unos de tipo de sangre AB, que serían los azules. No es que este mecanismo sea dado por esos alelos particularmente, sin embargo son muy influyentes y los podemos hacer ese símil. Entonces tenemos esta población del Salvador donde el tipo de sangre dominante sería la sangre O, mientras que en esta otra población, que sería una población por ejemplo europea, donde la sangre dominante, como puedes notar, es la sangre de tipo A. Bien, si puedes ver, es claro que la composición de la frecuencia alélica es muy diferente en El Salvador que en cualquier país europeo. Pero ahora piensa en esto, ¿qué pasa si por alguna razón cualquiera, por ejemplo, dejamos o sacamos de la población estos individuos que tienen este tipo de sangre A y por ellos son reemplazados una generación después, por ejemplo, por algunas personas de tipo de sangre O? También podríamos hacer lo mismo con la población de El Salvador. Podemos sacar algunas personas de tipo de sangre O que por alguna razón o fallecieron o se fueron del país, lo que sea, y otras personas tomaron su lugar, su posición en la población. Entonces vemos que lo que ha cambiado son las frecuencias alélicas, es decir, la proporción que existía de individuos con sangre A y con sangre O en una o en otra población. El cambio, esto es importante porque ese cambio en las frecuencias alélicas es heredable, porque uno delega o hereda estos alelos a su descendencia. Esto quiere decir, como ya te habrás dado cuenta, que un cambio en las frecuencias alélicas es heredable en la población. Aquellos cambios en las proporciones de las frecuencias alélicas a través de las generaciones son, por definición, lo que llamamos evolución. Es decir, estamos en presencia de un cambio evolutivo, porque la composición genética de la población cambió de una generación a la otra. Como ya habrás visto, pueden haber, o bueno, lo estarás pensando, pueden haber muchas maneras de que estos cambios sucedan. Nosotros los vamos a agrupar en dos tipos naturalmente. Uno son aquellos mecanismos que tienden a aumentar la variabilidad genética, es decir, que ya no solo tengamos estos alelos, sino que hayan otros nuevos. Por el contrario, existen aquellos mecanismos que tienden a reducir la variabilidad genética o la cantidad de alelos de un tipo particular en la población. Por ejemplo, implantando después una gran cantidad de alelos que en este caso serían O e irían reemplazando la población. Entonces tenemos por un lado los que aumentan la variabilidad y los que disminuyen la variabilidad. ¿Cuáles son estos? Te estarás preguntando. Los mecanismos que reducen la variabilidad genética son tres: la selección natural, la selección sexual y la deriva genética. Mientras que aquellos que aumentan la variabilidad genética también podríamos decir que son tres: las mutaciones, el flujo genético y la recombinación. Entonces, lo que estamos viendo es que no necesitamos una especiación o que surja una nueva especie para que hablemos de evolución. Simplemente necesitamos que cambien estas frecuencias alélicas. Y por otro lado, si creías que evolución era simplemente la supervivencia del más fuerte, estabas muy equivocado.
De hecho, vamos a ver que también algunos alelos incluso se pueden fijar por suerte. La selección natural, presentada en 1859 por Charles Darwin y Alfred Wallace, de forma independiente, se trata de una de las ideas más disruptivas de la historia de la ciencia. La selección natural se entiende como la supervivencia y reproducción diferenciada de individuos debido a sus diferencias fenotípicas. En una población, no todos los individuos son iguales. Existen diferencias en sus rasgos, los cuales pueden deberse a una variante genética. Considera esta población de escarabajos con dos variantes alélicas que se traducen en escarabajos marrones y verdes. Los individuos con variantes ventajosas en sus rasgos tendrán más probabilidades de sobrevivir bajo la presión de un ambiente específico. En este caso, viven en la corteza marrón de un árbol y la presión la impone un ave insectívora. El ave verá más fácilmente los escarabajos verdes, por lo tanto, los escarabajos marrones tendrán una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Con el paso de las generaciones, esos escarabajos marrones serán los más abundantes en la población y con ellos también sus alelos habrán aumentado en frecuencia. Por definición, este es un cambio evolutivo. Recuerda, no debes confundir selección natural con teoría de la evolución. La selección natural es un mecanismo evolutivo. La teoría de la evolución se refiere a la explicación coherente de cómo la selección natural y otros mecanismos de evolución funcionan de manera coordinada para producir las diversas formas de vida. Mientras la selección natural no es dirigida hacia un propósito, Darwin se dio cuenta de ella por otro mecanismo, la selección artificial. Esta selección no se considera una de las grandes fuerzas de evolución, pues solo afecta a las pocas especies domésticas. No obstante, es poderosa y muy rápida. Sucede cuando un agricultor o criador selecciona aquellos individuos con una característica deseada, por ejemplo, un fruto más grande, más dulce o con menos semillas. Si esta característica es heredable, es decir, se debe a una variante alélica, en unas pocas generaciones toda la población de cultivo adquirirá esa característica y de hecho puede lucir drásticamente distinta. Otro mecanismo similar, también propuesto por Darwin, es la selección sexual. La selección sexual sugiere que machos o hembras compiten entre sí por la oportunidad de aparearse con el sexo opuesto. Considera de nuevo a los escarabajos. Los machos pelean entre sí para poder aparearse con las hembras. Para una hembra, el macho más atractivo será el más fuerte. Ya que los machos pelean con sus cuernos, tendrá ventaja el que posea los cuernos más prominentes. Así, este tipo de cuerno será seleccionado en los machos, aun cuando eso les dificulte encontrar refugio fácilmente contra las aves. Nuevamente, la frecuencia de alelos involucrados en cuernos prominentes será más abundante entre los machos de la población. En resumen, la selección sexual fija alelos atractivos, pues estos individuos se reproducen con más facilidad, no importa si no reflejan una adaptación de supervivencia. Bien, acabamos de ver 3 mecanismos de selección que sirven para fijar un alelo específico en una población. Pero entonces, ¿qué pasaría si un alelo particular pueda ser fijado por cuestiones de azar? También existe. A este mecanismo se le conoce como deriva genética y fue propuesto por Sewell Wright y ayudado por Ronald Fisher, quien demostró matemáticamente cómo se podía hacer. La manera de que lo vamos a ver es representándolo con unas botellas y otras chibolas. En esta ocasión, las chibolas van a representar 2 variantes alélicas particulares, las cuales están en iguales proporciones. Colocamos 20 chibolas de cada color adentro de la botella y ahora lo que vamos a hacer es muestrearlas una a la vez hasta completar las 20. Para ello no sabemos cuál de las chibolas van a salir y esas chibolas son las que vamos a pasar a la siguiente botella. ¿Cuántos creen que será? Ahora, por el momento, como hay 10 y 10 chibolas de cada una, digamos que sus frecuencias alélicas son 50-50. Vamos a ver cómo quedan después del primer ejercicio. Hagámoslo.
salió una chibola de este color. Entonces yo voy a utilizar esta chibola, la meto aquí y la otra la regreso para volver a hacer el mecanismo de remuestreo. Nuevamente sale esta canica y volvemos a hacer el remuestreo. Otra vez. Por fin una de otro color. Es como un sorteo de la UEFA. Amañado. Muy bien. Ahora, si ustedes pueden notar, las frecuencias han cambiado grandemente. Las vamos a contar. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chibolas de color azul, lo que nos hace un total de 13 chibolas blancas. ¿Ven cómo la proporción ha cambiado de una forma bastante drástica para hacer esta población? Bien, de hecho la deriva genética se define como la fluctuación en las frecuencias alélicas debido a factores de azar como el que acabamos de mostrar con esta botella. ¿Qué pasaría entonces si nosotros volvemos a hacer el ejercicio, pero ya no con la proporción 50-50 que teníamos antes, sino que con estas nuevas frecuencias alélicas de 7 y 13? Podemos hacer el ejercicio. Veamos. Vamos a vaciar esta también. Ahora iniciaremos de nuevo. Por simple probabilidad, ¿cuál creen que será el alelo que se va a ir fijando? Muy bien. Claramente, la población o el alelo que se ha fijado más bien en esta población es el alelo de las chibolas de color claro. ¿Qué pasaría entonces si esto lo hiciéramos durante sucesivas generaciones? Pues lo que resulta o lo que pasa haciendo la deriva genética es que en poblaciones pequeñas termina fijando un único alelo mientras que las otras variantes desaparecen. ¿Crees que la deriva genética es solo teórica? En la naturaleza sucede de dos maneras. Una la podríamos mostrar con nuestros escarabajos. Imagina que en un grupo pequeño de escarabajos repentinamente sufre un accidente. Alguien los patea sin darse cuenta y elimina justo variantes alélicas del mismo tipo. En ausencia de otra fuerza de evolución, lo más probable sea que el alelo será menos frecuente en la siguiente generación. Eso se llama efecto cuello de botella. Bien, ahora veremos los mecanismos que aumentan la variabilidad, comenzando por el más clásico, las mutaciones. Las mutaciones se definen como cambios espontáneos en la secuencia del material genético. Pueden ser cambios muy leves en un alelo o grandes cambios que afecten múltiples alelos. Estos cambios se deben a errores durante la replicación del material genético o a la acción directa de un agente físico o químico
que le produzca daños. La mayoría de las mutaciones son nocivas y ocurren en células somáticas, por lo que no se transmiten a la siguiente generación. Solo las mutaciones que ocurren en células germinales tienen la posibilidad de heredarse. Si esto ocurre y la mutación no es nociva, es probable que puedan introducirse con éxito en la población. Algunas mutaciones, de hecho, pueden resultar ventajosas y ser seleccionadas de manera positiva por los mecanismos antes descritos. El primero en demostrar experimentalmente las mutaciones fue Thomas Hunt Morgan, quien documentó la aparición de moscas de la fruta con ojos blancos, originadas de una población enteramente de ojos rojos. Vamos con la recombinación genética. En un sentido amplio, la recombinación es el intercambio de material genético entre individuos distintos, lo que produce descendencia con una combinación de rasgos diferentes a la de los padres. El ejemplo tradicional ocurre durante la meiosis, cuando los cromosomas homólogos intercambian su material genético antes de formar las células germinales. Este material recombinado se fusiona durante la fecundación con el otro gameto, formando un nuevo genoma. Gracias a la recombinación, un alelo oculto durante una generación puede transmitirse y expresarse más adelante. Es importante mencionar que la recombinación también es fuente de error, por lo cual favorece las mutaciones. Finalmente, tenemos al flujo genético, también llamado migración de genes. Es el proceso por el cual un alelo se transfiere de una población a otra. ¿Cómo sucede? Normalmente se trata de migración. Un individuo con potencial reproductivo se transfiere de una población nueva, llevando consigo sus variantes alélicas. El caso de interés es el de las nuevas variantes, lo que tiene un efecto semejante al de una mutación viable. Los humanos nos encontramos en evolución. Un claro ejemplo puede observarse en la población humana de los Estados Unidos. En la década de 1950, la etnia hispanoamericana suponía el 1% de la población, pero en la actualidad es de más o menos 14.5%. Asimismo, para el 2060 se espera que el alcance sea de un 25% del total. Para efectos prácticos, hablamos de un cambio en la composición de alelos a través de 3 generaciones. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ahora hemos visto varios términos nuevos, así que conviene que hagamos un pequeño repaso. Primero, lo que vimos es que la evolución es sinónimo de cambio. ¿Un cambio en qué? En las características que son heredables. Las características heredables son aquellas que se codifican en los genes, y los genes son de diferentes versiones. A estas versiones las llamamos alelos. Entonces, definimos la evolución como un cambio en las frecuencias alélicas que suceden dentro de las poblaciones a través de generaciones sucesivas. Es decir, no debemos de confundir evolución con especiación ni con progreso. La especiación sí es un fenómeno evolutivo, pero que vamos a ver hasta la siguiente clase. Perfecto. Ahora, lo otro que hemos visto es que estas variantes alélicas pueden ser ya sea aumentadas o reducidas, y esos son los mecanismos de evolución. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, decíamos que los que reducen la variabilidad genética serían la selección natural, la selección sexual y también la deriva genética. Por otro lado, aquellos que aumentan la variabilidad son otros mecanismos de evolución, tales como las mutaciones, el flujo genético y la recombinación. Bueno, ahora es turno para ti. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que puedas ver qué tanto has aprendido. Veamos. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor la evolución? Mejora de los individuos en una población, cambios genéticos en una población, aparición de nuevas especies
o supervivencia del más fuerte. Si respondiste cambios genéticos en una población, estás en lo correcto. ¿Qué es un alelo? La proporción de un gen, producto funcional de un gen, versión distintiva de un gen o un sitio donde se encuentra un gen. Si respondiste que es la versión distintiva de un gen, estás en lo correcto. Es un mecanismo que reduce la variabilidad genética, deriva genética, especiación, recombinación o mutaciones. Si respondiste deriva genética, nuevamente estás en lo correcto. Es un mecanismo que aumenta la variabilidad genética, selección sexual, selección artificial, deriva genética o mutaciones. Muy bien, si respondiste mutaciones, estás en lo correcto. Bien, espero que ahora hayas visto que los seres vivos han seguido diferentes caminos, lo cual tiene mucho que ver con la variabilidad genética. En una próxima clase vamos a abordar todas las pruebas que están detrás de estas leyes genéticas y ecológicas que sustentan la teoría evolutiva. Por ahora esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa. Ciencias Naturales, segundo año. Importancia de la biodiversidad, parte 2. Hola de nuevo. En esta semana vamos a continuar desarrollando el contenido que vimos la clase anterior. Vamos a seguir hablando sobre biodiversidad y cómo nos relacionamos con ella. Para final de todo este contenido, me gustaría que te quedara claro todas las cosas que nosotros obtenemos de la biodiversidad y cómo nos relacionamos con ella para poder protegerla. Esta vez nos vamos a centrar en los bienes y los servicios ambientales que son parte de las funciones de los ecosistemas. Ya no vamos a hablar solo de la composición, de la estructura y de la función, sino que vamos a ir un poco más allá. Para que empecemos a entrar en materia, les voy a hacer algunas preguntas. Imagínate, por ejemplo, un océano o tal vez, mejor un bosque que lo tenemos más cerca. ¿Por qué sería importante que todos los animales silvestres estén en el bosque? ¿Por qué es necesario que no talemos todos los árboles? Bueno, en resumen, ¿por qué es importante la biodiversidad? Lo veremos a continuación. Para construir juntos la respuesta, mira la imagen. Es un árbol muy frondoso. Piensa un poco. ¿Qué beneficios podemos obtener de un árbol? Muy bien. Es lógico, podemos obtener frutos, leña, madera, sombra. Dependiendo de la especie, podríamos también utilizar sus hojas, sus flores, las semillas o la corteza. Pero hay más, ¿cierto? Algunas cosas menos evidentes. Sí, también podemos obtener oxígeno. O si lo piensas bien, un lugar puede volverse menos caluroso por un único árbol. Eso es solo con un árbol. Ahora veámoslo de una forma más global. Piensa lo siguiente. ¿Qué pasaría si no tuviésemos árboles que purifiquen el aire y que absorban el dióxido de carbono? ¿Qué pasaría si todas las fuentes de agua dulce, las cuales aprovechamos para beber, estuviesen contaminadas? O peor aún, desaparezcan por la falta de lluvia. ¿Qué pasaría si no hubiese polinizadores como insectos, aves o murciélagos?
¿Qué sucedería si, por ejemplo, una extraña enfermedad afectara mortalmente a todas las plantaciones de trigo, maíz, arroz, papas y tomates del mundo? Bueno, aunque se trataron de muchas preguntas, la verdad es que las respuestas son obvias. Lo que pasaría es que muchas especies morirían, diferentes sistemas colapsarían y en general los ecosistemas dejarían de cumplir muchas de las funciones de soporte que realizan y con ellos seguramente nosotros como seres humanos también nos viéramos afectados. Pero para ser justos y poder evaluar realmente lo que la biodiversidad nos da, porque recordemos que cuando hablamos de un ecosistema hablamos de biodiversidad, entonces vamos a hablar de un término muy importante y es el de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es esto? Bueno, evidentemente este término viene de la economía y aquí hay una cosa muy importante porque la economía y la ecología, si te fijas, tienen una raíz común. Eso es así porque ambos estudian entidades adentro de un sistema que está en completa interacción. Claro, el propósito de cada una es diferente. Primero, porque unos son sistemas naturales y otros son sistemas humanos. Pero hay muchas cosas que se mantienen. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de servicios ecosistémicos? Pues son los beneficios que como seres humanos obtenemos. Y como beneficios podemos obtener sobre todo dos cosas. Uno son los bienes y otros son los servicios. Si te fijas, en economía es bastante fácil poder distinguir entre un bien y un servicio. ¿Por qué? Porque el bien es una cuestión física, elaborada, mientras que un servicio es algo intangible, pero que también nos brinda algún beneficio. Por ejemplo, si fuera algo como comida a domicilio, la comida sería el bien y quien te lo lleva hacia tu casa te estaría ofreciendo un servicio. Así parece fácil, ¿no? Pero en la naturaleza es un poco diferente, porque ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo una fruta? La fruta, aunque sea un bien, pues ha tenido otra serie de procesos ecológicos detrás que nosotros normalmente externalizamos, pero que realmente el ecosistema los está trabajando y que nosotros tomamos ventaja de ellos. Por ejemplo, para que se dé un fruto se necesita fotosíntesis, se necesita flujo de nutrientes en el suelo, pero además necesitamos polinización y ya no nos compliquemos. De hecho, para no complicarnos, a todas estas cosas le llamamos simplemente servicios ecosistémicos. ¿Y cómo lo definimos? Pues simplemente como todo aquel beneficio que nosotros podemos obtener de la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de biodiversidad. Entonces, podemos agrupar esto en bienes, lo haré con otro color. Los beneficios pueden ser bienes, servicios o valores. Esto es lo que obtenemos de la naturaleza. Entonces, en la evaluación de los ecosistemas del milenio se llegó a la conclusión de que podíamos hacer una clasificación para no hacer esto tan complejo y entonces los servicios ecosistémicos los podemos dividir en 4 categorías. Tenemos los servicios ecosistémicos que nos generan abastecimiento, tenemos aquellos que nos generan regulación, tenemos los que son de tipo cultural y tenemos por último aquellos que llamamos de soporte. Y no por último,
son los menos importantes. De hecho, son los más importantes, pero son tan complejos que los veremos para después. Entonces, ¿a qué se refieren aquellos servicios ambientales de abastecimiento? Pues normalmente son todas aquellas cosas que podemos extraer, son como bienes extractivos que sacamos de los ecosistemas naturales. ¿Qué podría ser cualquiera de estas cosas extractivas? Bueno, es simple, podemos tener, por ejemplo, comida. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos obtener? Podríamos obtener agua, obviamente. También bienes como materias primas. Eso se refiere a ya sea recursos pétreos, sal, podemos obtener leña, podemos obtener madera. Hay un sinfín de cosas, incluso la caza. Si nosotros, por ejemplo, pescamos, estamos obteniendo un bien que simplemente tomamos de los ecosistemas y que eso nos genera bienestar, nos genera un beneficio. En el caso de la comida, nos genera una satisfacción. Ahora bien, eso es con los de abastecimiento, son bastante sencillos de entender, ¿no? Pero ahora vienen los de regulación. La regulación se refiere a todas aquellas interacciones que suceden dentro de los ecosistemas que podríamos llamar funciones ecosistémicas, las cuales extrañamente casi nunca se pueden introducir y tomar un valor como si lo pueden tomar aquellos servicios de abastecimiento. Es decir, yo puedo cobrar por la leña que saco de un ecosistema, pero difícilmente puedo hacerlo por otra cuestión de regulación que tenga el ecosistema. Por decir algo, ¿qué factores de regulación puede tener el ecosistema? Bueno, por ejemplo, puede regular el ciclo hidrológico. Es decir, cuando tenemos un bosque, tenemos un manglar o lo que sea, este ciclo hidrológico está siendo regulado por las comunidades vegetales que están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues por ejemplo se da una evapotranspiración en las hojas que genera niebla, por ejemplo. ¿Qué otra cuestión se genera? Pues la regulación del clima. El microclima también es regulado por los distintos ecosistemas. Por eso a veces digamos que es más heladito si nosotros vamos a ciertos ecosistemas muy llenos de árboles que otros que podríamos tener bastante alterados, como el caso de un cañal. No es lo mismo estar al mediodía en un cañal, por ejemplo en la zona costera, que estar debajo en un bosque dulce siempre en la zona costera. Es muy diferente. ¿Qué otros se les ocurren que pueden ser algunos servicios ecosistémicos de regulación? Bueno, ahí puede suceder diferentes cosas. Por ejemplo, la polinización. ¿Qué sería de nuestros cultivos sin la polinización? Sin embargo, ¿acaso hay alguien que cobre por la polinización? Pero sí nos pueden cobrar por el agua, ¿sí? También pueden limpiar el aire. Algunas especies vegetales son muy útiles limpiando de toxinas el aire. También pueden filtrar el agua. Entonces todos estos son servicios que nosotros los llamamos de regulación. Y hay uno muy importante que se me escapaba y no debemos olvidar. Este servicio es básicamente la protección contra eventos naturales extremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos bien protegidas las laderas de las montañas, será menos probable que ocurra un deslizamiento. O por el contrario, si nuestros manglares son saludables, pues las marejadas y las inundaciones serían mucho más manejables. Ese es otro servicio que nos ofrecen los ecosistemas en cuanto a la regulación. Ahora vamos a hablar de los bienes culturales. Esto pues se nos imagina probablemente, no sé, una pirámide, una iglesia. Ese es un patrimonio tangible, pero también existen patrimonios intangibles. De hecho, los ecosistemas o el patrimonio
natural de un país frecuentemente forma parte del patrimonio cultural del país. Por decir algo, todos recordamos en nuestras mentes cuando vemos una imagen del volcán de Izalco, lo tenemos internalizado, es ahora parte de nuestra cultura. Lo mismo sucede si vemos, por ejemplo, la bahía de Jiquilisco, si vamos el Boquerón, si ves una imagen, no sé, de Miramundo, etcétera, etcétera. Así, estos paisajes, las diferentes culturas los internan y, por ejemplo, nuestros antepasados rendían, por ejemplo, mucho tributo a las deidades, por ejemplo, de la lluvia o de la fertilidad. Ahora nosotros no hacemos eso, o por lo menos la mayoría no lo hace. Sin embargo, sufrimos por muchos eventos hidrometeorológicos, lo cual es un poco extraño, digámoslo así. Entonces, como los bienes culturales, nosotros de los ecosistemas obtenemos también otra cosa muy importante, que es algo que llamamos la belleza escénica. La belleza escénica es aquella cosa por lo que nosotros usualmente vamos a visitar, por ejemplo, los planes para comer pupusas, porque nos gusta estar cerca del mirador y poder ahí degustar nuestros alimentos. Así sucede cuando se va al Boquerón también, es parte de la belleza escénica. Mucha gente vive o se muda a estos lugares para ello, ¿sí? Muy bien, pero finalmente debemos, o no debemos más bien, dejar de mencionar que los ecosistemas también son una fuente en la cual nosotros podemos estudiar la biodiversidad, y al estudiarla nosotros podemos obtener información. Es decir, que los ecosistemas también son fuente de, digámoslo así, de conocimiento científico. Bueno, y nos quedan todavía los más importantes que dijimos: el soporte. Los servicios ecosistémicos de soporte son los más importantes en realidad, debido a que son los que mantienen la vida en el planeta. ¿Qué podría tener ahí, por ejemplo? ¿O qué hace que los ecosistemas mantengan la vida? Pues se nos ocurren algunas cosas simples, como ejemplos. Todos estos son ejemplos, hay más. Por ejemplo, la productividad primaria. La productividad está muy relacionada con algo que llamamos fotosíntesis. Entonces, esta es la capacidad que tienen los ecosistemas para fijar el carbono atmosférico y producir, por ejemplo, así, la madera, la leña, el carbón que se obtiene ahora, por ejemplo, para las fuentes de energía. Esta productividad es mantenida por los ecosistemas, principalmente a través de la fotosíntesis, pero hay otros mecanismos además. Y nos quedan dos muy importantes, por ejemplo, los ciclos de los nutrientes. El fósforo, el potasio, el calcio, el nitrógeno, todos estos elementos que nosotros consideramos esenciales para nuestras vidas fluyen a través de los ecosistemas y llegan a nosotros también gracias a ellos. Y finalmente, la propia ocurrencia misma del ciclo hidrológico también es parte de las funciones de los ecosistemas de soporte. Es decir, este nivel de la biodiversidad, y dependiendo de su estatus, de que tan bien esté conservado, nos va a dar o nos va a brindar diferentes tipos de servicios. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre cómo podemos hacer o qué es lo que se necesita para preservar estos ecosistemas y así seguir obteniendo esos beneficios. Bueno, hemos visto entonces todos los beneficios que nos proporciona la biodiversidad. Ahora bien, no es para nadie extraño que nos encontramos en un momento donde esta biodiversidad se encuentra amenazada. Las amenazas a la biodiversidad las podemos agrupar en 6 categorías y cada una de estas son bastante preocupantes. De entrada, quizás uno de los eventos que deberíamos hablar en sí es de la extinción. ¿Qué es la extinción? Pues básicamente es la desaparición de una especie, de un hábitat, de un área o permanentemente de la historia de la Tierra. Estos eventos de extinción
son realmente comunes. En realidad, la vida media, por decirlo así, de una especie tanto animal como vegetal anda por ahí más o menos de unos 2 a 10 millones según el registro fósil. Es decir, las especies no son permanentes. Ahora bien, que puede ser lo preocupante, que se extingan de una manera más rápida que lo habitual. Actualmente nosotros tenemos acá que cerca de unas 30.000 especies, que se dice bastante rápido, están siendo extintas o desaparecen de nuestros registros cada año. Este es un ritmo tan alto que pocas veces ha pasado en la historia de todo el planeta. Por eso actualmente hablamos de lo que sería la sexta extinción masiva. Sí, hablamos de la sexta porque la historia de la Tierra es muy larga y ya ha habido 5 episodios anteriores donde una gran cantidad de organismos vivos ha desaparecido de la faz de la Tierra. La más común es la de los dinosaurios. Pero volviendo a nuestro tema, en esta ocasión es causa del ser humano. Y eso nos debe de llamar mucho la atención. El primero de estos es el cambio climático. El cambio climático, ¿qué es o a qué se debe? Bueno, el cambio climático básicamente es una variación de los patrones del clima durante un largo periodo del tiempo que la variación ocurre en un periodo corto, pero esta variación se mantiene luego durante bastante tiempo, o sea, durante un periodo muy largo. Bueno, la principal causa actual del cambio climático es el aumento de la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura atmosférica? Principalmente es por las emanaciones de dióxido de carbono que han aumentado drásticamente desde la revolución industrial. Este cambio climático, ¿qué trae consigo? Bueno, ante este aumento de la temperatura, primero existe una degradación del hábitat, es decir, de aquellos lugares donde una especie tiene todo lo necesario para poder subsistir. Ese es el hábitat. Si existe un cambio climático, estos hábitats pueden o desaparecer o redistribuirse, y de esa manera las especies tienden a migrar, a irse a otro lado o a desaparecer. Y con eso de la migración también viene a colación las especies invasoras. Con esto lo que quiero decir es que realmente cada una de estos eventos no los podemos ver de forma aislada, son un contiguo. Nosotros los separamos para poder estudiarlos mejor. Ahora bien, entonces, siguiendo con los efectos del cambio climático, decíamos que acarrea una pérdida de hábitat, pero también puede acarrear otras consecuencias que incluso nos afectan directamente. Por ejemplo, los patrones de las lluvias. Hay sequías en algunos lugares, en otros llueve más, las estaciones cambian su periodicidad y también algunas especies se ven forzadas a irse de esos lugares. Bueno, también el aumento en la cantidad de eventos extremos es mayor. Ahora, la pérdida y degradación de hábitat que ya vimos tenía que ver con el cambio climático, pero hay otra actividad muy grande que tiene que ver con eso y se trata de la frontera agrícola. La agricultura es la principal causa actualmente de que los ecosistemas se fragmenten o se pierdan. Y al hacer este cambio en el uso del suelo, de pasar, por ejemplo, de un bosque a un potrero, esto obviamente cambia el hábitat y las especies o se extinguen o deberán irse. Algunas pueden irse, pero otras no lo harán. Hablando de las especies estas que se pueden ir, vamos a hablar entonces de las especies invasoras. Fíjense que la pérdida de hábitat se consideraba antes la segunda causa de mayor pérdida de especies. Sin embargo, ahora está siendo sustituida por las especies invasoras. ¿Qué son estas especies? Pues especies que no estaban en un momento dado en un lugar y que por alguna razón, por ejemplo, yéndose en las aguas del lastre de los barcos, yéndose de polizones a través del comercio o simplemente llevándolas como mascota o para la agricultura,
llegan a una tierra donde, por ejemplo, pueden no tener depredadores o cuyas condiciones de hábitat son mejores que en las que ellos vivían, y al no tener competencia se incrementan casi que exponencialmente, y eso pone en peligro todo el ecosistema en general. Estas especies invasoras son muy frecuentes y son ahora la segunda causa de mayor pérdida de especies. Otra de las causas muy grandes es la contaminación. La contaminación se define como la introducción de agentes extraños en un medio o en un lugar donde antes no existían. Esa contaminación puede ser física, química o incluso biológica, al introducir enfermedades patógenas. Eso seguramente te debe de estar sonando por ahora. La contaminación que más nos atañe es la de los residuos sólidos, por ejemplo. Esto, como sabemos, en nuestro país tenemos una gran cantidad de residuos que no sabemos ni dónde depositarlos. Pero además no solo se contamina el suelo, también se pueden contaminar las aguas en un fenómeno o proceso que se llama eutrofización. Y es lo que ha visto porque, por ejemplo, más bien, cuando embalses o los lagos se tornan de otro color. Eso tiene que ver con la eutrofización. Bueno, finalmente, un viejo conocido es la sobreexplotación de especies, que básicamente es que nosotros como seres humanos tendemos a que si algo nos gusta o nos produce beneficio, lo usamos cada vez más, al punto que sobrepasamos la tasa en que ellos pueden recuperarse. Es así como, por ejemplo, en algún momento se vieron amenazadas las ballenas, o por ejemplo ahora se ven amenazadas o amenazados los bálsamos, por ejemplo. Y finalmente, las enfermedades zoonóticas. ¿Qué son estas enfermedades zoonóticas? Bueno, el COVID-19 es una de ellas. Son enfermedades que se pueden transmitir desde una especie a otra y son novedosas. Eso en este momento incluso está diezmando nuestra población, pero eso pasa también con los animales y con otras especies y puede llegar incluso a la extinción de las especies. Acá tenemos entonces el resumen de las amenazas a la biodiversidad. Bueno, en conclusión, tenemos que la biodiversidad se puede estudiar a través de sus atributos y de sus niveles. ¿Para qué la queremos estudiar? Pues bueno, por dos cosas muy grandes. Lo primero es que podemos utilizarla o que nos da soporte para todas las actividades humanas. Y en segundo lugar, porque actualmente nos encontramos con cosas que están amenazándola, con lo cual nos amenazamos a nosotros mismos. Bueno, por el momento esto ha sido todo con la temática de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Por favor, continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.